bienvenidos a Más Curiosos. En este video, descubriremos 6 animales asombrosos y sus características que quizás no conocías. Prepárate para aprender y divertirte con nosotros. Comencemos. ¿Sabías que las jirafas tienen una forma muy propia de comunicarse? Ya que emiten sonidos a través de un proceso llamado infrasonido. Aunque no tienen cuerdas vocales, las jirafas producen vibraciones en su caja torácica y las transmiten por su tráquea y boca. Tienen una lengua muy larga que puede llegar hasta los 45 centímetros, lo que les permite alcanzar hojas y ramas de los árboles. También les ayuda a comunicarse y fortalecer las relaciones sociales dentro de su grupo. Además, las jirafas utilizan señales visuales para comunicar su estado de ánimo, como las posturas de las orejas y la posición de la cabeza. A pesar de su gran tamaño, las jirafas tienen un corazón muy pequeño en comparación con otros animales, pero que es capaz de bombear grandes cantidades de sangre para mantener su cuerpo en movimiento. Aun cuando son animales en general tranquilos, los machos adultos pueden tener peleas violentas para establecer su dominio y acceso a las hembras en celo. Son herbívoros y se alimentan principalmente de hojas y ramas de árboles, llegando a consumir hasta 143 libras, unos 65 kilos aproximados de alimento al día. Las jirafas son los mamíferos más altos del mundo y pueden medir hasta 6 metros de altura, con un cuello muy largo compuesto por 7 vértebras. Las manchas de su piel son únicas en cada individuo, lo que les permite reconocer a miembros de su grupo. Son criaturas fascinantes que nos enseñan mucho sobre la naturaleza en la sabana africana. ¿Habías escuchado que los flamencos obtienen su color rosa de los carotenoides, que son pigmentos orgánicos presentes en las plantas y algas de su dieta? Estos pigmentos pueden afectar el tono de rosa de los flamencos, dependiendo de la cantidad que consuman. Por ejemplo, los flamencos que habitan en áreas con aguas salinas y alcalinas tienen un tono de rosa más intenso, debido a los pigmentos presentes en los crustáceos y algas que consumen. A diferencia de lo que se podría pensar, los flamencos no nacen de color rosa, sino que su plumaje va cambiando de color a medida que crecen y consumen alimentos ricos en carotenoides. Los polluelos son de color gris oscuro o blanco y gradualmente se van tornando rosados. Además de su distintivo color rosa, los flamencos tienen adaptaciones físicas únicas, que les permiten alimentarse de manera efectiva. Su pico curvo y lengua larga y delgada les permiten filtrar el agua y recolectar pequeños animales acuáticos, como camarones y cangrejos, de los sedimentos del fondo del agua. ¿Te has enterado que el corazón de un calamar es un órgano muscular que consta de 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo? Aunque no tiene válvulas como el corazón humano, las aurículas y el ventrículo trabajan juntos para bombear la sangre por todo su cuerpo. Su sangre no es roja como la nuestra, sino que es de color azul verdoso, debido a que transporta cobre en lugar de hierro en sus moléculas. Esto le permite captar y transportar el oxígeno más eficientemente. Existen más de 300 especies de calamares en todo el mundo, variando en tamaño, forma y coloración. Desde pequeñas a enormes, se encuentran en distintos hábitats marinos. Para moverse a través del agua, tienen un cuerpo aerodinámico, aletas y un músculo llamado manto que se contrae para impulsarse. Hay especies de calamares que tienen un sifón en sus cuerpos, el que les permite expulsar agua y moverse más rápido. Otros ejemplares tienen la habilidad de camuflarse gracias a células especializadas llamadas cromatóforos, lo que les permite cambiar de color y textura para evitar a los depredadores. ¿Sabes que los elefantes tienen una forma única de comunicación a través de su caja de voz faríngea, que produce vibraciones subterráneas de alto alcance? Esto les permite compartir información sobre alimentos, agua y peligros, así como coordinar su comportamiento social y reproductivo. Poseen una memoria excepcional, pudiendo recordar a otros elefantes o especies durante décadas e incluso recordar lugares donde han encontrado alimento y agua durante años. Es un animal muy inteligente, demostrando habilidades cognitivas sorprendentes, como el uso de herramientas y la resolución de problemas.
Son altamente sociales y viven en grupos liderados por matriarcas, mientras que los machos suelen ser solitarios o unirse a grupos durante la temporada de apareamiento. La trompa de un elefante es una estructura altamente hábil, que les permite hacer una variedad de tareas, desde arrancar hojas y ramas, hasta tomar agua y levantar objetos pesados. También las utilizan para comunicarse mediante sonidos audibles. La piel gruesa y resistente de los elefantes les ayuda a mantener su temperatura corporal en climas extremos y a protegerlos de lesiones mientras se mueven a través de terrenos difíciles. Son herbívoros, que pueden comer hasta unas 400 libras, unos 180 kilos aproximados de vegetación en un solo día, incluyendo hojas, ramas y frutas. Están señaladas como una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. La protección y conservación de los elefantes es esencial para mantener la diversidad biológica y preservar estas magníficas criaturas para las generaciones futuras. Entérate que los pingüinos tienen un ritual de apareamiento singular que empieza con la búsqueda de la piedra perfecta por parte del macho para ofrecer a la hembra. Si ésta acepta la piedra, esto indica que acepta al macho como su pareja. Después, trabajan juntos para construir un nido y cuidar de sus huevos y polluelos. A diferencia de otras especies animales, los pingüinos son monógamos a largo plazo y suelen permanecer con la misma pareja durante varias temporadas de apareamiento. Existen alrededor de 18 especies de pingüinos conocidas en todo el mundo. Algunas de las más conocidas son el pingüino emperador, el pingüino de Galápagos, el pingüino de Adelia, el pingüino de Magallanes y el pingüino de penacho amarillo. Estos son animales sociales que forman colonias grandes y organizadas para protegerse de los depredadores y sobrevivir en el ambiente hostil del Antártico. Los pingüinos emperador llevan a cabo una incubación en la que los padres se turnan para mantener los huevos en sus patas, protegiéndolos del frío y los depredadores. Al nacer, los polluelos son alimentados por ambos padres. Son un ejemplo de cómo la cooperación y la lealtad pueden ayudar a las especies animales a sobrevivir en entornos extremos. Tal vez no lo sepas, pero las mariposas tienen un sentido del gusto en sus pies, en los que tienen pequeñas papilas gustativas, que les permiten detectar sabores y compuestos químicos. También tienen un sentido del olfato muy desarrollado, para detectar feromonas a distancias sorprendentemente largas y encontrar pareja y plantas para alimentarse. Durante su metamorfosis completa, las mariposas pasan por una transformación radical, desde huevos hasta larvas, luego a pupas y finalmente emergen como mariposas adultas. La etapa de pupa es la tercera en la metamorfosis, en la que sus cuerpos cambian de forma y se reorganizan completamente, incluso desarrollando sus características alas y patrones de color. Además, las mariposas también pueden ver los colores y patrones de luz ultravioleta, lo que les permite detectar características en las flores que los humanos no pueden ver. Se estima que existen 20.000 especies de mariposas en todo el mundo, variando en tamaño, forma, coloración y hábitat. Son insectos delicados y hermosos que nos recuerdan la importancia de la transformación y la adaptación en la naturaleza. Y ahí lo tienes. 6 animales asombrosos. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre estas increíbles criaturas. Recuerda, siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir en Más Curiosos. Hasta la próxima.